música, el combo total. En la mañana, en la tarde y al anochecer. Siempre contigo, no te va a faltar que ver. Desde Chilpancingo suena genial. En 107.9, en señal mundial. Frecuencia modulada y en todas las redes. Con DSS Radio nunca te pierdes. Desde Chilpancingo, Guerrero, México. Para el mundo, sintoniza DSS Radio. En 107.9 FM en nuestras plataformas, siempre contigo. DSS Radio, siempre contigo. El pop y la historia musical tienen un nombre. DSS Radio 107.9 FM. DSS Radio. Son las 16 horas 2 minutos. Aunque esto me lo prohibí, hoy otra vez aquí. Yo no te puedo sacar, no te he podido olvidar. Yo fui quien lo permití, ser siempre para ti. Ay, que arrepentido estoy, ¿cómo le hago para volver a ser yo y no sentir todo este amor? Bienvenidos a el programa de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Guerrero. Comunicación, política, entrevistas, cultura laboral, derechos de los trabajadores y mucho más. Con la conducción del maestro César Felipe Leiva. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto poder saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de su espacio en DSS Radio 107.9 FM. Yo soy César Felipe Leiva y estamos en una edición más de su programa La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador. Y bueno, pues hoy tenemos información importante. Prácticamente inicia hoy en varias dependencias del gobierno del estado y por supuesto también federales ya las actividades laborales después de unos días de descanso. Pues bueno, estamos prácticamente ya iniciando y bueno, pues ya algunos, por lo menos en la Secretaría del Trabajo, en las oficinas de gobierno, a partir de hoy ya están laborando. Y bueno, pues es importante decirlo porque se reanudan las actividades en materia de jurisdicción y por supuesto esto es muy importante. Así que pues vamos a iniciar de manera inmediata platicando de lo que está la Federación Nacional de Abogados Laboralistas y el Trabajo, en coordinación con sindicatos de toda la República Mexicana y también de Guerrero, y por supuesto pues con el respaldo de la Universidad Autónoma de Guerrero, siempre de la mano las actividades académicas que se realizan por la Federación o por el Colegio de Abogados Laboralistas en Guerrero. Caminamos de la mano con instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero, como el Instituto Universitario de Yucatán, como la propia Universidad Ejecutiva del Estado de México, por supuesto de la mano con el gobierno del Estado de Guerrero, y ahora que va a ser en el municipio de Acapulco, desde luego con el respaldo y parte de la organización del municipio, de las autoridades municipales. Este ciclo de conferencias magistrales, denominado Jornadas Laborales, Sindicales y Burocráticas, que tendremos pues prácticamente todo el día viernes 7 de agosto, tendremos la presencia del maestro Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con una plática interesantísima, un asunto que dijimos llegó para quedarse, el tema de la conciliación, y precisamente nos va a platicar pues a grandes rasgos cuál es la función
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dos temas muy importantes que aquí ya hemos platicado de reiteradamente. Primero, la conciliación, que y digo llegó para quedarse porque esto facilita que los conflictos entre trabajadores y patrones pues se desahoguen de manera pronta y rápida, ¿no? Como eso que dice la ley que en realidad no pasa. En cambio, con la conciliación se puede llegar a acuerdos para que pues, al trabajador se le dé lo que le corresponde, y el patrón muchas veces pues no pierda en aquellos juicios que usted conoce, aquellos que son abogados, litigantes, estudiantes, trabajadores, pues alargaban los abogados este tema del juicio para cobrar salarios caídos y todo lo demás. Esto queda desfasado con el tema de la reforma, cuando solamente se concretan los salarios caídos a un año, pero aún así, de alguna manera, como que al chip del abogado laboralista no le cabía el tema de la conciliación, y hoy, pues no solamente gana el trabajador, gana el patrón, pero también gana el abogado, porque él aún así también cobra por llevar a cabo esta conciliación y llevar a cabo esta solución para sus representados. Entonces, este tema de la conciliación es fundamental. Hoy la ley marca 45 días para deshogar esa parte y tratar de salir adelante y evitar la judicialización del proceso en los tribunales laborales. Bueno, aún así, si no se concreta, pasa a la cuestión de la judicialización del tema laboral, a los tribunales laborales. Por un lado está este tema de la conciliación, y por el otro lado, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hoy se concentran y se avalan toda la cuestión que tiene que ver con el proceso de la directiva de una cuestión sindical. Si vamos a una elección, tiene que estar vigilada por esta dependencia, revisar, supervisar que el voto sea libre, secreto y directo, y por supuesto que no haya injerencia de ninguna instancia, pero además ver si después de la elección se cumple con los parámetros marcados, ¿no? Que no haya ese 33% que pida una revocación o una revisión, o algo que consideren ellos que está violando los derechos de las y los trabajadores. Entonces hoy ha dado certeza este tema del Centro de Conciliación y Registro Laboral, y ahí, insisto, es donde se dirimen, se vigilan, se observan y se validan las elecciones sindicales. Así que vale la pena conocer a cabalidad y a fondo acerca de esta importante dependencia que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y qué mejor pues de viva voz de alguien que fue su fundador y fue su creador y su implementador en toda la República Mexicana, el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, a quien pues recibiremos con mucho cariño y con mucho agrado. Y de igual forma también tendremos a un referente del derecho del trabajo, secretario del Trabajo en su estado, presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y hoy procurador federal de la defensa del trabajador, el doctor Plácido Morales Vázquez, quien nos hablará de la figura de esta importante dependencia que a nivel federal detenta y defiende a los más de 50 millones de trabajadores de la iniciativa privada, que cuando tienen algún problema, bueno, pues pueden acudir, si son trabajadores de empresas nacionales, a esta importante dependencia, de la cual pues hoy es procurador federal el doctor Plácido Morales Vázquez. La verdad son temas importantes, temas que valen la pena, y aquí en su programa, La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador, de manera permanente lo hemos dicho, estamos comprometidos con la defensa de los derechos de las y los trabajadores, pero por supuesto también escuchamos y también defendemos en su momento y asesoramos a los patrones. O sea, en el justo medio, creo, y lo he dicho yo siempre, que si le va bien a la empresa, le va mejor al trabajador. Entonces, qué importante es mantener ese equilibrio entre los factores de producción y pues, el trabajador, ¿no? Así que vale la pena destacar esos temas fundamentales de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Hace unos momentos, precisamente muy temprano, estuvimos en reunión de trabajo con la autoridad municipal de Acapulco, la directora de Recursos Humanos, precisamente para invitar y pedirle la autorización de a todos aquellos trabajadores que desean asistir, pues bueno, puedan hacerlo. Pero también hace unos momentos tuvimos una reunión muy importante con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, la doctora Anacleta López Vega,
en representación del gobierno del estado, quien es parte de este comité organizador. Y bueno, pues también nos acompañará en este importante ciclo de conferencias magistrales, y es importante poder pues decir que a esa instancia invitamos también a las y los trabajadores pues del gobierno municipal, del gobierno del estado, porque no solamente pues van a conocer de temas colectivos y sindicales, sino también del derecho burocrático, y que, como ustedes saben, es esta ley, la Ley Federal del Trabajo, que marca pues los derechos de los trabajadores al apartado B, y por supuesto pues aquí en el estado de Guerrero la ley marca que a través del Congreso se instituyan dos leyes, que es la ley 51 y 248, si no me equivoco, las que rigen los temas de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado en los municipios y en el Estado. Así que vale la pena, eso está plasmado en el artículo 16 y 17 de la Constitución, no está plasmado en la Ley Federal del Trabajo en el apartado B, lo que tiene que ver con la derivación de los derechos de los trabajadores en los municipios y en el estado, la ley 51 y la ley 248, como se le conoce en Guerrero. Así que pues estos temas también se van a tocar en esta mesa de trabajo, es muy importante destacarlo, y para ello, bueno, pues nos va a acompañar la doctora Soraya Bañuelos de la Torre, abogada general del CENTE, expresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y vicepresidente de la Federación Nacional de Abogados Laboralistas. Y su tema precisamente se va a llamar Los retos del derecho laboral burocrático. De igual forma, en ese mismo sentido, nos acompaña el doctor Luis Fernando Rodríguez Vera, que es el director general del Grupo Mergen Soluciones Integrales, expresidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Michoacán, delegado de la Academia Mexicana de Derecho Procesal y del Trabajo de Michoacán, y también vicepresidente de la Federación Nacional de Abogados Laboralistas y del Trabajo. El nuevo paradigma del derecho del trabajo. Y ese es un tema también muy interesante, porque nos habla no solamente de la intención de llegar a resolver ya un conflicto, sino también él nos habla, y hemos acompañado en sus conferencias al doctor Luis Fernando Rodríguez Vera, de la prevención, que es fundamental en las empresas, de tener asesoría experta en materia de derechos laborales para poder subsanar y estar atento, de tener contratos, de tener convenios, de tener una revisión estricta en materia de seguridad en el trabajo, que también es fundamental en las empresas, y porque si no pasa esto pueden ocurrir accidentes de trabajo o pueden venir multas, y qué mejor que tener pues una asesoría preventiva para evitar conflictos laborales más graves. Entonces son temas fundamentales, son temas importantes que sin lugar a dudas, pues como patrones y como trabajadores, siempre es fundamental para llevar pues de manera adecuada la conducción de las empresas, y en este caso una relación también buena con las y los trabajadores de estas empresas o de las que sean, ¿no? Entonces son temas fundamentales. Y vamos a dar paso también a otro tema que es muy importante, que le toca el turno precisamente al doctor José Juan Renato Estrada Zamora, quien fuera magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, actualmente director nacional de Asuntos Jurídicos de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y secretario nacional de Asuntos Jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud. Y su tema nos va a hablar acerca de los criterios sobre la aplicación de los estatutos en los procesos de cambios de directivas. De verdad que es fascinante el poder escuchar de expertos en la materia de todo el proceso que tiene que ver con el cambio de una dirigencia colectiva. Creo que ahí es fundamental, sobre todo para aquellos que dirigen sindicatos, ¿no? Y al rato no estén viviendo las de Caín porque no formularon bien un proceso, porque no llevaron a cabo bien la cuestión de la dirigencia, no cumplieron con lo que marca la ley, y al rato el Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral les niegue la toma de nota, no les dé la validación. Entonces, qué mejor que a estos compañeros que son dirigentes sindicales, bueno, pues nos acompañen. La entrada va a ser totalmente gratuita,
Solamente aquellos que quieran su constancia de participación, va a haber un costo de recuperación, pero la entrada al evento, pues, si quieres ir a asistir y si no quieres la constancia, es totalmente gratuita para que pues aprendas y escuches de primera mano y de viva voz de los expertos en la materia sobre estos temas fundamentales que tienen que ver con el derecho laboral, sindical y burocrático. Son temas trascendentales que es necesario que estemos siempre al día. Y por supuesto, tendremos también la presencia del maestro Alejandro Avilés Gómez, abogado general del STUNAM, quien por cierto apenas celebró el fin de semana su aniversario de lucha, de trabajo, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de la Ciudad de México, representante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por la Educación en México y representante también de la educación ante la OIT en Ginebra, Suiza. La verdad que es un experto en la materia y él nos va a hablar acerca de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y el derecho de huelga en el sector público de México, Centroamérica y República Dominicana. La verdad que vale la pena porque nos va a detallar a precisión los aspectos relevantes, los puntos sobre la IES, sobre las temáticas internacionales y cómo éstas pueden influir en los procesos selectivos en México. Así que de verdad que es interesantísimo esta jornada y por supuesto destacar y reconocer pues a todas estas organizaciones que hoy se suman de primera mano, como el sindicato del SUSPED, la sección 19, la CTM en Guerrero, la sección 14 del sindicato de trabajadores de Pemex de la República Mexicana, por supuesto las universidades, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto Universitario de Yucatán, el Instituto Ejecutivo Mexicano, el gobierno municipal de Acapulco y por supuesto el gobierno del estado de Guerrero. Así que no puede usted dejar de participar en este importante esfuerzo, en este importante evento, donde lo único que se pretende es que, desde luego, primero que nada, el trabajador conozca de sus derechos y obligaciones, pero también el abogado se empape de conocimientos nuevos, de todo esto que es fundamental, y también el académico pues conozca de todas las novedades que pueda plantear ante sus estudiantes e incluso también hacer propuestas nuevas a los planes de estudios, porque esto es muy cambiante, el derecho laboral de manera permanente y finalmente pues bueno, que el litigante se prepare, que tenga conocimientos para ofertarle pues un mejor servicio a sus clientes. Entonces es fundamental y bueno, qué decir de los dirigentes sindicales, ya lo dije, ¿no? Creo que aquel dirigente sindical, así como el abogado, yo siempre lo digo, y toda aquella función que no esté preparándose de manera permanente, que no esté actualizándose, que no esté capacitándose, pues tiende cada día a ser menos abogado, si es abogado, menos académico, menos líder sindical cada día. Entonces creo que el tema de la actualización, la capacitación, la profesionalización es permanente en ese sentido y en eso tenemos que estar comprometidos, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que bueno, pues hay todo este tema que teníamos que platicar desde principio a fin y bueno, pues a casi todos estos personajes hemos tenido la oportunidad de tener pláticas con ellos, de que nos den sus puntos de vista en diferentes temas en su momento y bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlos de viva voz. Ellos fueron parte de los catedráticos también que impartieron como maestros invitados en la Universidad Autónoma de Guerrero, en lo que fue la primera especialidad en Derecho Laboral Burocrático y bueno, pues con ese gran sabor de boca que dejaron aquí a todos aquellos que fueron estudiantes de esta primera especialidad, bueno, pues con esa misma ruta es que hoy vienen, con esa confianza, ese cariño, pero sobre todo el saber que aquí en Guerrero hay una Universidad Autónoma de Guerrero que tiene esa visión de altura de miras y que bueno, implementó esta gran especialidad y que ojalá esperemos que sigan, ¿no? Con esa misma tesitura porque es importante, pues no solamente para
la universidad, sino también para aquellos hombres y mujeres pues que trabajan en el gobierno municipal, que trabajan en el gobierno del estado o que trabajan en el gobierno federal y que quieran conocer de sus derechos y obligaciones bajo la tesitura de un plan de estudios, bajo la tesitura de una universidad como lo es la Universidad Autónoma de Guerrero. Y en esa ruta también destacar, bueno, pues que hace algunos días estuvimos en la ciudad en el estado de Villahermosa, Tabasco, precisamente en lo que fueron el cuarto Congreso Internacional que se denominó Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, retos globales para la abogacía en la era digital. Y ahí tuvimos la fortuna de poder participar como moderador en la conferencia que impartió el maestro Salvioli, que es pues un destacado académico que ha participado en las cortes internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que actualmente está colaborando con los estudios jurisprudenciales jurídicos en Francia y en varias partes de Europa, y hablaba, ¿no?, de esta importancia de los derechos humanos en la inteligencia artificial, cómo están violando muchas veces la inteligencia artificial los derechos humanos de las personas, porque no puedes dejar en manos de una computadora o de una inteligencia artificial el hecho de los derechos, ¿no?, de las personas, ¿no? Ya hemos visto incluso aquí en México hace algunos días una juez que fue cesada de su cargo precisamente por el que las sentencias que dictaba las hiciera y formulara la inteligencia artificial, poniendo en riesgo pues la vida y la integridad de los seres humanos, ¿no? Por un lado. Por el otro también algo que está pasando en Querétaro y que fue aprobado por el Congreso, donde los jueces se auxilian de la inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista, creo que la inteligencia artificial no es mala, pero hasta cierto punto. O sea, no puedes dejarle esta herramienta a una máquina para que decida por la vida de una persona. Creo que ahí vuelve otra vez el tema de estudiar, de leer, de prepararse, y es quien tiene el raciocinio, pues es al final de cuentas la persona juzgadora, ¿no? Yo creo que te puedes abrevar de cosas positivas de una inteligencia artificial, quizá para mejorar una sentencia, algún tema que consideras que no te falle, pero el tema central tiene que ser del juzgador, ¿no? Entonces, vaya, muchos temas. Tuvimos la oportunidad de escuchar en Tabasco, de ver este asunto de la presentación de un libro sobre la inteligencia artificial y los derechos de la persona, ¿no? Entonces también son temas fundamentales. Este libro que fue elaborado por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, y donde confluyen varios expertos en la materia para dar como resultado, después de investigaciones pues a nivel mundial, internacional, en América Latina, toda una serie de regulaciones que se tienen que implementar, porque México pues sigue en pañales en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en esa ruta, ¿no? De por lo menos a la par de los países que están ya regulando, que están llevando a cabo, y por supuesto pues también elevar esto a materia de legisladores, de los diputados, de los senadores, que están más preocupados por temas que no tienen nada que ver con la defensa de los derechos derechos humanos, y sí más bien preocupados en los temas injerenciales sobre los temas de gobierno, que muchas veces no ayudan en nada a la sociedad, y más bien sí los perjudican. Pero bueno, en ese sentido, platicábamos de que estuvimos en Tabasco en el cuarto Congreso Internacional sobre inteligencia artificial y derechos humanos, retos globales sobre la inteligencia en la era digital, y también destacar, bueno, pues que la Federación Nacional de Abogados Laboralistas firmó un convenio para la implementación de lo que será la especialidad en Derecho Laboral Burocrático en la Universidad de Yucatán, y bueno, pues esto habla, ¿no?, del compromiso. También en próximos días también vamos a platicar con la Universidad de Juárez Tabasco para seguir en esa ruta y seguir con lo que consideramos es fundamental para que pues todo aquel abogado, todo aquel estudiante, todo aquel líder sindical, todo aquel trabajador pueda acceder
a esta especialidad en Derecho Laboral Burocrático, no solamente hoy en Guerrero, que ya está establecida, que ya se llevó a cabo, que ya es la primera generación, sino también en cualquier parte de la República Mexicana, y por supuesto que la Federación Nacional y quienes la integramos estamos en la mejor propuesta de poder coincidir y seguir en esta ruta permanente de la actualización y la profesionalización. Y bueno, pues muy contentos, ¿no? Muy contentos porque también, bueno, ahí coincidimos con queridos amigos y hermanos, y por ello también estará acá presente en este ciclo de conferencias magistrales el Sindicato de Trabajadores de Pemex de la República Mexicana, y estará también presente el Instituto Universitario de Yucatán, y por supuesto estará presente también el Instituto Ejecutivo Mexicano, Universidad Ejecutiva del Estado de México, acompañándonos en este importante evento. Así que vamos a seguir trabajando, sin lugar a dudas, creo que esa es la tesitura. Y bueno, pues muchos temas, ¿no? Muchos temas aquí en Guerrero. Creo que siempre es importante hablar de la capacitación, la actualización y la profesionalización. Es algo que tenemos pues nosotros muy en serio, muy en cuenta, y pues hay que seguir trabajando en ese sentido. Así que bueno, pues vamos a ir a un corte en este momento. Recuerden, estamos en vivo en su programa La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador, y estamos platicando de lo que será en este ciclo de conferencias magistrales denominado Jornadas Laborales, Sindicales y Burocráticas, que son el próximo 7 de agosto y que va a ser allá en Acapulco, y por supuesto que están cordialmente invitados. Vamos a ir a un corte, estamos aquí en DSS Radio 107.9 en su programa La Voz del Obrero. Yo soy César Felipe Leiva y en un momento regresamos. Estás escuchando el programa de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Guerrero. En un momento, regresamos. ¿Por qué habría de apoyar a alguien que me obliga a ir a un evento? ¿Por qué habría de apoyar a alguien que solo aparece cuando hay encuestas? ¿Por qué habría de apoyar a alguien que quiere mi fotografía, pero nunca escuchó mi voz? ¿Por qué habría de apoyar a alguien que presume multitudes en lugar de resultados? La democracia no se construye con presión, no se construye con acarreo, no se construye con regalos, se construye con confianza, trabajo y resultados. En DSS Radio 107.9 FM creemos en una ciudadanía libre, informada y crítica, porque el voto, la simpatía y la confianza se ganan con hechos. DSS Radio 107.9 FM, debido sentido social, la conexión que transforma. Ellos nos traicionaron, enterraron la esperanza que tanto vendieron, son capaces de todo para ganar el poder. Mientras millones de familias viven con miedo, cuando un gobierno y su partido se alían con el crimen, cargan con cada muerte, cada desaparición, cada familia desplazada, cada negocio extorsionado y el dolor de un país entero. México ha vivido tiempos duros, pero nunca tan oscuros como con ellos. Eso es traicionar a toda su gente. Partido Acción Nacional. Evitemos el ingreso del gusano barrenador a Guerrero, la cual es una larva que se alimenta de carne viva de los animales de sangre caliente, como ganado y mascotas. Si detectas gusanos en heridas o cavidades, llama al 800-751-2100 o 55-3996-4462. Vigilar es tarea de todos. Gobierno del Estado. Este anuncio es cortesía de nuestro patrocinador. Trece años de esfuerzos compartidos. 13 años de alegría de nuestros clientes y amigos. 13 años de degustar el mejor aromático de nuestra Sierra de Guerrero para el mundo. Ahora te invitamos a visitarnos y tomar un buen café en nuestra sucursal de la Avenida Alemán frente al IMSS. Ven y celebra con nosotros. Si deseas probar el sabor italiano, en La Toscana encontrarás las mejores pizzas, pastas, calzones y ensaladas. Además, te ofrecemos la exquisita lasaña, el stromboli de pollo, nuestro salmón al horno, hamburguesas, papas y crepas saladas y dulces. Pregunta por nuestras fabulosas promociones. Aceptamos todas las tarjetas. Visítanos en la Colonia del PRI, Sexta Calle subiendo por la calle principal a mano derecha, Portón Café frente a la
Tortillería. Búscanos en Facebook, Instagram y Rappi o márcanos al 7471 103143. La Toscana Pizza, tan ricas como en Italia. Este anuncio fue cortesía de nuestro patrocinador. Acapulco vuelve a estar de pie. Hemos entregado apoyos y enseres a 250,000 familias. Reconstruimos redes eléctricas, de agua, drenaje y la infraestructura turística. Con honestidad y amor al pueblo, estamos dando resultados. Es de mucha utilidad tener el refrigerador y la estufa. La verdad sí valió la pena. Una obra monumental hicieron. Acapulco, transformación en marcha. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El maltrato animal es ilegal en Guerrero. Todos los ayuntamientos tienen la obligación de recibir las denuncias por este delito. De acuerdo a la Ley 491 de Bienestar Animal del Estado, tu denuncia debe presentarse por escrito con tu síndico procurador. Solo necesitas nombre o datos de la o el presunto infractor, dirección donde sucede el maltrato, descripción del maltrato, fotos o videos. Recuerda, los animales también tienen derechos. Cuídalos, protégelos. Gobierno de Guerrero. Haz crecer tu dinero de forma segura y sin comisiones. En J&B Contadores y Abogados te ofrecemos nuestro servicio de asesoría de inversión en renta fija de corto plazo, diseñado especialmente para ti. Rendimientos garantizados, plazos flexibles desde 1 hasta 90 días. Y lo mejor, tú mismo manejas tu inversión desde tu teléfono móvil. ¿Por qué confiar en nosotros? Trabajamos con plataformas autorizadas por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, brindándote seguridad y confianza en cada paso. Ideal para quienes buscan liquidez y tranquilidad de sus ahorros. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un futuro financiero seguro. WhatsApp 7471-047687. J&B Contadores y Abogados. Tu futuro financiero está en tus manos. Hazlo realidad con nosotros. El día termina, pero la verdad no descansa. Cierra tu jornada bien informado con nuestra tercera emisión de noticias, con Ernesto Alonso y Toño Bedoya, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por DSS Radio 107.9 FM. Un resumen puntual, ágil y directo, de lo más relevante en política, seguridad, sociedad y actualidad local. Porque antes de dormir, también tienes derecho a saber. Tercera emisión de noticias, análisis, contexto y verdad al cierre del día. Solo en DSS Radio 107.9 FM. Siempre contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde quedaron nuestros sueños? Nuestras metas. Ay, aliviánate, padrino. Mejor cambia el Aguacampa Rock. DSS Radio está listo para aguantar el rock. Sintonízanos todos los jueves de 5 a 7 p.m. en el 107.9 del FM. O en tu navegador nos encuentras como www.dssradio.mx. Aguacampa Rock, la música de tu vida. Esto es el programa de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Guerrero. Ya estamos de vuelta. Bien, estamos en su programa La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador, y seguimos platicando de esta importante actividad que tendremos en puerta la próxima, esta semana, el día viernes 7 de agosto ya. Y bueno, por supuesto, es interesante el poder escuchar de viva voz, ¿no?, de los expertos acerca de estos temas tan interesantes que tienen que ver con los derechos de las y los trabajadores. Así que están cordialmente invitados, ya lo decía yo, para que estén presentes, para que conozcan de todo esto que tiene que ver con la vida laboral, sindical y burocrática, en voz de los expertos. Así que no hay excusa. Todo aquel que quiera asistir, la entrada es totalmente gratuita. Y por supuesto, ya solamente aquel que quiera tener su constancia con valor curricular solamente tendrá un costo simbólico, ¿no? Así que ahí está
este importante asunto. Pero vaya, desde mi punto de vista, y yo quiero dejarlo muy claro, creo que hoy como trabajadores, y si tenemos un sindicato, tenemos que estar atentos precisamente a qué es lo que hace nuestro sindicato. Ya lo hemos platicado aquí, hemos invitado a dirigentes sindicales, hemos indicado a expertos en la materia, y nos han dicho precisamente qué es un sindicato, ¿no? Este sindicato que tiene la función precisamente de buscar sobre todo la defensa y el adiestramiento y la capacitación de los y las trabajadores. Por supuesto, también reivindicar sus derechos laborales, el buscar mejores condiciones salariales. Todo esto, que es lo que tiene que realizar un sindicato. Por supuesto, destacar que hay en el apartado B condiciones generales de trabajo y en el apartado A pues el contrato colectivo de trabajo. Estos dos documentos que prácticamente pues son lo mismo, uno pues en el apartado B, otro en el apartado A, todo trabajador debe de exigirle a su sindicato, si es el apartado A, su contrato colectivo, si es el apartado B, sus condiciones generales de trabajo, porque bueno, pues ahí viene todo este esfuerzo, ¿no? Voy a saludar en este momento a mi querida hermana, a la doctora Claudia Valeria Dávila Montero, que es magistrada federal en materia civil, y que con mucho gusto recibo su llamada. Mi querida hermana y doctora, ¿cómo estás? Estamos en vivo y en directo aquí en tu programa, en tu espacio, La Voz del Obrero y La Voz del Trabajador, y siempre es un gusto poder saludarte. Oye, César Felipe, hermano, digo, primero que nada, buenas tardes. No sabía, discúlpame que estás transmitiendo ahí en vivo desde tu programa La Voz del Obrero, pero bueno, digo, salió esto muy espontáneo, de verdad no sabía, y bueno, pues entonces aprovecho en principio la ocasión para saludar a tu público que te sigue, ¿verdad? Como cada transmisión. Muy buenas tardes. Pues doctora, para nosotros es un honor, además de que sabes, dejando preámbulos y cortesías, esta es tu casa, y bueno, pero qué bueno que nos llamas, porque pues es interesante saber, pues tú que eres una persona que con esfuerzo, que con producto del trabajo, y lo dije yo la vez pasada que te tuve aquí en esta cabina, que eres una mujer que no fuiste del acordeón y que aún así sacaste más votos en toda esa demarcación de donde hoy eres magistrada. ¿Cómo has sentido estos primeros meses de ejercicio? ¿Cómo te has sentido ya en la función? Pues una mujer con 25 años de trayectoria, una profesional del derecho que hoy asume pues por mandato de la sociedad, pero que a diferencia de muchos tú sí traes el arraigo, la capacidad y el conocimiento que se necesita para estar donde te encuentras. Ay, bueno, muchas gracias, César, de veras te lo agradezco. Y bueno, ya voy a 26 años de servicio dentro de la Judicatura Federal, más otros 7 fuera, ¿no? Entonces ya van a ser 33. Sí, ya son muchos. Y la verdad es que ahorita me encuentro de vacaciones porque justamente acabé la guardia laboral que tenía. Y bueno, estamos a nada de empezar ya, de cumplir el primer año de las funciones encomendadas. Ha sido un año muy arduo, ¿no? Porque pues la verdad es que sería muy lamentable para alguien que se arriesgó a asumir este honroso cargo sin saber o sin tener conocimientos de la Judicatura Federal, porque es un trabajo muy arduo, muy extensivo, que requiere muchas horas de trabajo continuo, de atención al público. Tenemos demasiado trabajo. Pues ahorita estoy de vacaciones, pero me dicen en broma, ¿no? Que me vengo con mi tambache, o sea, ¿qué significa, no? Pues que yo sigo trabajando, ¿no? Porque esto tenemos que estar entregados al 100%, y la verdad es que, bueno, me crean o no las personas que nos están escuchando, pues yo mínimamente doy unas 10 horas de trabajo al día, a veces 12 horas, estoy muy cansada,
porque la verdad es que la complejidad de los asuntos que llegan al juicio de amparo pues amerita toda nuestra atención, todo el cuidado, sobre todo porque en la materia en la que yo me encuentro pues tenemos muchos juicios de amparo derivados de controversias del orden familiar, muchas controversias que derivan de procedimientos de violencia familiar que cada día están en más auge, ¿no? Donde el problema descansa en la seguridad, en todos los sentidos, desde la no puesta en peligro de la vida de las personas menores de edad, el vigilar y cuidar sus derecho alimentario, los aspectos patrimoniales que involucran el derecho de familia, ¿no? Así como todos esos asuntos de orden de sucesiones que tenemos de carácter hereditario, pues sí, son problemáticas del día a día que vivimos en la familia y que justamente pues eso ameritan una atención inmediata, un estudio escrupuloso de los asuntos, donde no venimos a improvisar, César, ¿no? La justicia federal y cualquier justicia, inclusive del orden local o hasta esas oficiales conciliadores o juzgados de paz, todos, desde cualquier nivel, nuestro compromiso debe de ser en favor de las personas que acuden al sistema de justicia, ¿no? Esperando que se resuelvan sus asuntos con todo apego a la ley, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos de vacaciones aquí en el puerto de Acapulco, pero querido hermano, pues si se hace necesario regresar, pues una vez más tú di y yo estoy puesta. Yo te agradezco muchísimo tu participación, mi querida doctora y hermana, porque bueno, siempre es importante dejar muy bien claro cuál es la función de un magistrado federal. Como tú lo decías, se requiere tener la capacidad para ejercer, porque lamentablemente, y lo tengo que decir con todas sus letras, pues muchos llegaron pero no dieron el ancho y muchos ya renunciaron, muchos están renunciando, están dando pues malos resultados, precisamente porque pensaron que esta era una cuestión de elección popular, cuando esto era un tema de gran responsabilidad, de gran calado jurídico, y pues no están cumpliendo con las expectativas de los justiciables, bueno, ni siquiera de sus propios pares, ¿no? Sí, pues, es que se veía, pensaron que a lo mejor era nada más cosa de firmar, ¿no? No, aquí uno es la guía, ¿no? Uno es el director de la orquesta, se puede decir, donde pues para que llegue, o el del barco, el capitán del barco, ¿no? Para que llegue a buen puerto, pues uno tiene que ser la persona que dirija, ¿no? En este caso, la ponencia de un tribunal colegiado de circuito es un trabajo tienes que dar una completa dedicación, 100 al 100, y pues mucha gente pues a lo mejor ya se cansó, ¿no? Esta es la carrera de la resistencia de la tortuga en el buen sentido de la palabra, donde debemos pues de dar nuestro máximo esfuerzo y sobre todo, César, también la constante capacitación que tiene que haber, porque no porque yo tenga casi 33 años de trayectoria profesional y de manera concreta 26 en la Judicatura Federal, no significa que por eso me tenga que dormir en mis laureles, ¿no? O sea, siempre el derecho es muy cambiante, ¿no? ¿Qué quiero decir cambiante? Pues que tenemos que ajustar a la realidad social, ¿no? Entonces, tenemos que estarnos a las nuevas normas, a ver los cambios legislativos que hay en todas las materias, prepararnos para la futura pues aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares según cada estado, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que estar en una constante capacitación, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero decirle, bueno, yo no estaba preparada para esta llamada, yo te hablé para saludarte, pero sí decirles a las personas que nos están escuchando que a través de la Escuela Nacional Judicial, pues el Poder Judicial de la Federación, pues es ahora la institución, anteriormente llamada Instituto de la Judicatura Federal, que es la que nos imparte todas estas cursos, actualizaciones. En ese sentido, yo creo que esta escuela judicial se está preocupando mucho, la verdad, César, con la constante preparación, cursos de actualización, seminarios, diplomados, hay especialidades. O sea, la verdad invito a todas las personas que estén interesadas, aun cuando no sean miembros del Poder Judicial de la Federación, es decir, servidores públicos, que ingresen a esta escuela judicial, porque hay muchos cursos que no solamente son para
para las personas que trabajamos en la institución, sino fuera de. Entonces los invito a que se acerquen porque la verdad están muy interesantes en la materia, muchos cursos relacionados con temas de género, ¿verdad? Incluso de inteligencia artificial, que son temas que se empiezan a generar mucha discusión, los pros, los contra en su aplicación en el juicio de amparo, etcétera, ¿no? Entonces los invito a que vean pues toda esa programación que tiene la escuela, ¿no? Pero pues espero que ahora que termines tu programa me eches una llamadita y pues para que nos pongamos de acuerdo en principio para saludarnos y si vamos a ir a la voz del obrero, pues tú nos dices. Claro que sí, pero fíjate que algo que me da mucho gusto y que yo estaba platicando antes de que entrara tu llamada es precisamente de este tema de la capacitación, la actualización y la profesionalización permanente que deben de tener nuestros juzgadores. Y tú lo acabas de decir. O sea, no podemos improvisar, no podemos dejar en manos de cualquier persona los derechos de los justiciables, ¿no? Y en ese ¿Estabas hablando de este tema? Claro que sí, estaba hablando precisamente porque tenemos el día 7 de agosto, viernes, en Acapulco, un ciclo de conferencias magistrales, laborales, sindicales y burocráticas, donde estará... Pues invítame, ¿no? No, ya está, va a estar el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, exdirector general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el doctor Plácido Morales, hoy Procurador Federal de Defensa del Trabajador, la abogada general del CENTE, expresidenta de la FEMECA, vicepresidenta de la FENAL, el abogado general de la FEXE, el abogado general de la ESTAUNAM, o sea, gente que de alguna otra manera tienen pues un gran trabajo en materia jurídica. Entonces, y hablaba, ¿no?, de este tema de que hoy necesitamos juzgadores con capacidad, que en vez de que, y muchas veces pues hemos visto todo lo contrario. Pero bueno, yo te agradezco este tema y qué bueno cuando la gente está capacitada, cuando la gente está preparada, con solamente escucharte, pues uno y la gente que te escucha advierte que eres una gente profesional, mi querida hermana, ¿no? Y eso habla pues de la congruencia entre el hacer con el decir, por un lado, y por el otro, pues felicitarte por ese gran trabajo, por ese gran esfuerzo y seguramente por ese gran resultado que estás brindándole hoy a los justiciables ahí donde te encuentras en el Estado de México, ¿no? Sí, así es, pero yo jamás me olvido de mi tierra, carajo. Eso es lo importante. Y por supuesto... Siempre estamos aquí, siempre vamos a estar fines de semana y lo que se requiera y pues para que veas que son las vacaciones y yo como dicen aquí en Acapulco, jálate para acá. Pues excelente, mi querida hermana, y nos estamos platicando con la doctora Claudia Valeria Dávila Montero, un ejemplo de guerrero para México, un orgullo, hoy magistrada federal que fue electa por la ciudadanía, pero que además fue electa sin ser ella del acordeón, y además fue electa porque la gente confió en ella, y además porque trae una trayectoria atrás que la respalda de años de trabajo y de servicio. Hermana, te hablo en un ratito. Sí, mi votación me escogió la ciudadanía del Estado de México. A las pruebas me remito, hermano. Excelente, hermana. Bueno, espero la invitación para ir ese 7 de agosto y primeramente Dios, por ahí nos vemos. Y claro que sí, yo creo que mañana nos vamos a la comida china, hermana. Híjole, ya está. No, oye, y más si me vas a invitar, doble gusto. Gusto saludarte, mi querida hermana, un abrazo. En la línea, la doctora Claudia Valeria Dávila Montero, magistrada federal en materia civil en el Estado de México, orgullosamente de Guerrero, mi hermana, y bueno, pues llevamos juntos la carrera en la facultad, en la Escuela Superior de Ciencias Sociales, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, de las gentes que uno presume con mucho cariño y con mucho orgullo, porque bueno, aunque su desarrollo profesional fue en otra entidad federativa, pero bueno, pues 25 años de servicio, su última posición, Secretaría de Estudio y Cuentas, y hoy, pues, magistrada federal. La verdad que eso habla de la congruencia entre el hacer con el decir, del compromiso académico, del profesionalismo, y ahí están los resultados, ¿no? Y resultados buenos cuando hay, pues, un gran trabajo que te antecede. Entonces, recuerden, estamos casi ya en la recta final de este su espacio, La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador, y bueno, pues yo no quiero dejar de invitar a todos trabajadores, estudiantes, académicos, líderes sindicales, este próximo 7 de agosto
allá en Acapulco, en el Hotel Cristal, el Salón Acapulco, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tendremos este ciclo de conferencias magistrales, laborales, sindicales y burocráticas. Repito, nos acompaña el exdirector general del Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral, maestro Alfredo Domínguez Marrufo, con el tema La función del Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral. Nos acompaña el doctor Plácido Morales Vázquez, expresidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y hoy Procurador Federal de la Defensa del Trabajador, el trabajo y la defensa de los derechos de los trabajadores. La doctora Soraya Bañuelos de la Torre, abogada general del CENTE, expresidenta de la FEMECA y vicepresidenta de la FENAL, con los retos del derecho burocrático laboral. Y por supuesto el doctor Luis Fernando Rodríguez Vera, director general del Grupo Mergen Soluciones Integrales, que es presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Michoacán, delegado de la Academia Mexicana del Derecho Procesal y del Trabajo en Michoacán y vicepresidente también hoy de la FENAL, con el tema El nuevo paradigma del derecho del trabajo. Y también el doctor José Juan Renato Estrada Zamora, director nacional de Asuntos Jurídicos de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y secretario nacional de Asuntos Jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud de la FECSE. Criterios sobre la aplicación de los estatutos en los procesos de cambios de directiva. El maestro Alejandro Avilés Gómez, abogado general del ESTONAM, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de la Ciudad de México, representante ante la Comisión de Salarios Mínimos por la Educación y representante por la educación ante la Organización Internacional del Trabajo, con el tema La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y el derecho de huelga en el sector público de México, Centroamérica y República Dominicana. Esta cita es el viernes 7 de agosto en el Hotel Cristal, en el Salón Acapulco. La entrada es totalmente gratuita y reitero, solamente aquel que quiera su constancia con valor curricular tendrá un costo simbólico. Muchísimas gracias por la atención. Tenemos una cita el próximo lunes en este su espacio, La Voz del Obrero, La Voz del Trabajador, aquí a través de DSS Radio 107.9 en punto de las 4 de la tarde. Yo soy César Felipe Leiva y como siempre les agradezco el favor de su atención. En controles agradecerle a Eriguita, como siempre, y al galán que trae ahí cargando a su bebé, que también ya está aprendiendo de controles. Así que muchísimas gracias y tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esto fue el programa de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Guerrero. Nos escuchamos el lunes próximo en nuestra siguiente emisión. Gracias por escucharnos. DSS Radio, Debido Sentido Social, transmitiendo desde Chilpancingo, Guerrero, México. 107.9 FM y www.dssradio.mx. #Siempre contigo.